Bueno, estudiantes, vamos a comenzar con el tema 1, el texto, sus características y tipología de textos, descriptivo, explicativo, argumentativo y narrativo. La anterior clase ya habíamos tocado este tema, pero hoy vamos a sacar los aspectos más importantes de lo que es un texto. Bueno, se entiende un texto a una composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura, cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido por el emisor. Esto quiere decir que un texto está ordenado, está escrito mediante los signos que serían las letras, las palabras, que van a formar un conjunto en sí de enviarnos un mensaje que quiere emitir el emisor. Además, la palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido o entrelazado. De modo que en un texto tiene esa capacidad de unir ideas principales y secundarias, de forma que están entrelazadas para que se entienda y pueda descubrir el significado del mensaje el lector. Bueno, también existen diferentes tipos de texto. Tenemos explicativo, narrativo, descriptivo y otros más, como es el informativo, el deductivo, que más adelante vamos a poder explicarles. Tenemos tipos de textos, los más conocidos y que se utilizan con un mensaje comunicativo o con una intención comunicativa son los textos informativos. Bueno, estos textos hacen conocer al lector un contenido específico, objetivo, algo real, y las herramientas con las que los hace son los conceptuales o contextuales para comprenderlos. Es decir, se explica algo concreto, por ejemplo, un informe, una página de enciclopedia, un diccionario, un libro de matemáticas, un libro de medicina. Entonces son textos informativos. Tenemos los textos narrativos. Aquellos textos narrativos suelen narrar una historia real o suceso o imaginario, por ejemplo, un cuento, una novela, una crónica de un viaje. Luego tenemos los textos descriptivos, que estos textos brindan una cantidad detallada respecto a algún objeto o a un evento específico, ¿no? Nos brinda muchos detalles, por ejemplo, un museo, una propaganda de venta, un electrodoméstico, donde podemos describir sus características. Luego tenemos los textos argumentativos. Estos textos argumentativos buscan convencer al lector de alguna opinión, pues estos dan su punto de vista a consideración. Luego tenemos textos expositivos. En los textos expositivos consisten en explicar de forma objetiva un hecho o algún suceso que ocurrió. Luego tenemos textos poéticos, lúdicos, que esto, por ejemplo, lo podemos ver en un poema, en una obra literaria, en una adivinanza. Tenemos propiedades del texto. Las más importantes que todo texto debe tener son la cohesión, coherencia, significado, progresividad, intencionalidad, adecuación. El primero, cohesión, nos dice que un texto cohesionado es aquel cuyas partes se encuentran unidas lógicamente, sí o sí. Esto quiere decir que en una lectura podemos darnos de cuenta que los textos, las palabras se unen lógicamente porque se entienden entre sí. La primera parte nos puede llevar a la segunda parte de un párrafo y podemos entender el mensaje que nos está emitiendo. A esto se llama cohesión. Tenemos coherencia. Los textos deben ser coherentes, lo cual significa centrarse en un tema tópico. Si estamos empezando a leer un texto en el primer párrafo o en la primera oración, nos debe dar esa información que está hablando solo de una cosa, y luego al segundo párrafo, al pasarnos, también se debe entender de lo que nos está hablando. No puedes saltar de una idea a otra directamente. A eso se llama coherencia, ¿ya? Luego tenemos significado. Bueno, todo texto posee un significado a recuperar por el lector, es decir que el texto nos va a dar un mensaje. El lector va a recuperar el significado o el mensaje que nos está diciendo el texto escrito. Luego tenemos progresividad. Un texto ofrece su contenido de manera progresiva. Esto quiere decir que poco a poco, a medida que vayamos leyendo una oración tras otra oración,
podemos darnos de cuenta de qué se está hablando en el texto. Luego tenemos la intencionalidad. Todo texto tiene una intención comunicativa, o sea, hay un propósito para que nos pueda comunicar. Tenemos la adecuación. Todo texto debe adaptarse a una serie de códigos y preceptos que sean comunes en su receptor, de manera que ésta pueda entenderlo y descifrar el contenido que estamos hablando.